Brandon Lee, hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, falleció a los 28 años a causa de un accidente en el rodaje de El Cuervo, durante más de 3 décadas. Su muerte ha sido uno de los misterios más controvertidos de Hollywood. Sin embargo, hace poco, mientras se realizaba el mantenimiento de la tumba de Brandon Lee, un inesperado descubrimiento conmocionó al mundo. ¿Revelará esto la verdad después de tantos años oculta? Mira hasta el final para descubrir la verdad oculta tras el polvo del tiempo de esta estrella. El fallecimiento de Brandon Lee. Cuando Brandon Lee tenía solo 28 años, el mundo le dio su último adiós el 31 de marzo de 1993, cuando trabajaba en el rodaje de la película El Cuervo. El 1 de febrero de 1965, en Oakland, California, el mundo saludó a Brandon Lee como una futura estrella. En Seattle, donde nació y creció, sus restos descansan en el cementerio de Lakeview. En este solemne entierro, descansa junto a su querido padre, donde el inquebrantable vínculo que compartieron a lo largo de sus vidas sigue siendo tan fuerte en la muerte como lo fue en vida. Cada año, miles de seguidores visitan el cementerio para rendir homenaje a un legado. Y fue precisamente esta afluencia constante de personas presentando sus respetos lo que dio lugar a algo que la madre de Brandon, Linda Lee Caldwell, no podía haber previsto que ocurriera. Tras el 30º aniversario del fallecimiento de Brandon Lee, Linda recibió una petición del Ayuntamiento de Seattle para que permitiera administrar el mantenimiento del cementerio. El terreno donde se encontraron los huesos de Brandon se hallaba en un estado inusualmente alterado, y la lápida había desarrollado una grieta imprevista. Esta información se comunicó a las autoridades. Los expertos opinaron que la tumba de Brandon había sufrido un impacto. Sin embargo, la brecha podría haber sido producida por criaturas que excavan, un pequeño terremoto que podría haber pasado desapercibido en la superficie o problemas estructurales dentro de la propia tumba. Ambas posibilidades son posibles. Se trataba de un misterio en sí mismo, ya que la sepultura de Bruce Lee parecía estar en buen estado a pesar de encontrarse tan cerca del cementerio de Brandon. La corporación municipal tenía la intención de resolver este misterio antes de que se hiciera público. Linda tuvo una avalancha de recuerdos a raíz de la proposición. Había enterrado a su marido y a su hijo con pocos años de diferencia. Ahora le preguntaban si un grupo de desconocidos podía o no sacar el cuerpo de su hijo del lugar donde había sido enterrado, interrumpiendo así su sueño eterno. Se sentía inclinada a rechazar el permiso para abrir la tumba de su hijo, pero al mismo tiempo comprendía que el lugar merecía ser conservado para futuras visitas. Era muy consciente de hasta qué punto la gente seguía amando y atesorando el recuerdo de Bruce y Brandon, y también era consciente de que los fans de todo el mundo se sentirían desolados si la ciudad de Seattle les negaba permanentemente el acceso a visitar los lugares de enterramiento de sus héroes. Por lo tanto, respondió con un sí. Teniendo en cuenta el sacrificio que hizo, el personal directivo del cementerio de Lakeview no escatimó dinero para apoyar esta delicada empresa. La tumba de Brandon fue encerrada en una estructura climática construida específicamente para proporcionar las condiciones climáticas necesarias para los procedimientos de conservación más avanzados. Gracias a la utilización de soluciones de iluminación únicas en su género y a una visibilidad impecable, los materiales quedaron a salvo de los posibles efectos de la regulación de la temperatura de la zona. Como resultado de la aplicación por parte del cementerio de métodos de protección únicos en su género para la seguridad del lugar y la privacidad de los enterramientos durante este acontecimiento, los requisitos de seguridad del cementerio adquirieron una importancia extrema. Para garantizar que el cuerpo de Brandon Lee no se viera afectado por el procedimiento, se tomaron todas las precauciones posibles. Solo los miembros aprobados del equipo obtuvieron autorización para acceder a la zona de trabajo, y cada persona recibió instrucciones exhaustivas sobre las directrices de manipulación. Con el fin de proporcionar al equipo información exhaustiva sobre el contenido de la tumba, Linda Lee Caldwell compartió documentos personales que había conservado durante el tiempo que Brandon había estado fallecido. Durante el proceso de preparación del equipo y los procesos, sus reflexiones resultaron bastante beneficiosas. Sin embargo, en cuanto se corrió la voz, se formó una multitud en el exterior del cementerio, a pesar de que se había respetado el aislamiento solicitado. Aproximadamente 32 años después de su prematura muerte en el rodaje de una película, La tumba de Brandon Lee, el actor que había sorprendido al mundo con su prematura muerte, estaba lista para ser abierta. En cuanto los obreros encargados del mantenimiento descubrieron lo que ocultaba la tumba, una sola pregunta se convirtió en tema de titulares en toda la ciudad de Seattle: la trayectoria profesional de dos padres e hijos.
¿Fue Brandon siempre consciente de que iba a seguir los pasos de su padre y fallecer de una manera impresionante? ¿Qué tal un padre y un hijo? La carrera en las artes marciales de Bruce Lee es una parte esencial de quién es y de su legado, dando forma no solo a su vida personal sino también a la manera en que el mundo ve las artes marciales modernas. Bruce Lee comenzó su entrenamiento en artes marciales de niño en Hong Kong, aprendiendo Tai Chi de su padre y luego Wing Chun con el gran maestro Ip Man, uno de los artistas marciales más famosos de su época. Sin embargo, tuvo problemas para ser aceptado en el sistema completo de Wing Chun. Sin darse cuenta, esto le impulsó a profundizar y expandir su pensamiento marcial más allá del marco tradicional. Cuando se trasladó a Estados Unidos en 1959, Bruce Lee empezó a enseñar artes marciales para ayudarse a pagar sus estudios universitarios. Abrió 3 escuelas en Seattle, Oakland y Los Ángeles, donde enseñaba sus métodos. Entre sus alumnos se encontraban rostros famosos como Kareem Abdul-Jabbar, Steve McQueen, James Coburn y Danny Inosanto. Aquí, Bruce Lee comenzó a desarrollar las bases de su propio y único sistema de artes marciales. No solo no se detuvo en la teoría, sino que Bruce Lee también era famoso por su fuerza física sobrehumana y sus técnicas extremadamente prácticas. Poseía habilidades increíbles. También experimentaba frecuentemente con artistas marciales de muchas escuelas diferentes para perfeccionar sus propias habilidades de lucha. Una de las grandes marcas en la carrera de artes marciales de Bruce Lee fue la pelea con el maestro de artes marciales Wong Jack-man en Oakland en 1964. Bruce Lee no solo fue un excelente artista marcial, sino también un gran pensador de las artes marciales. Lo que dejó no fueron solo técnicas de lucha, sino también una filosofía de vida, flexible, práctica y en constante evolución. Tras trasladarse a Estados Unidos y establecerse en el mundo de las artes marciales, Bruce Lee pronto atrajo la atención de Hollywood, pero su primer gran avance en el cine estadounidense llegó en forma de un papel secundario como Kato en la serie de televisión The Green Hornet, El Avispón Verde, 1966-1967, aunque solo duró una temporada. El personaje de Kato, el tranquilo pero poderoso ayudante del Avispón Verde, se ganó rápidamente al público con sus agudas interpretaciones de artes marciales y su carisma. Curiosamente, en muchos países asiáticos, la serie llegó a conocerse como el show de Kato, reflejando el carisma superior de Bruce Lee al del protagonista. Al regresar a Hong Kong en 1971, Bruce Lee se sorprendió al descubrir que se había convertido en una celebridad allí sin ni siquiera darse cuenta, en gran parte debido a las reposiciones de The Green Hornet, El Avispón Verde, que se emitían por televisión y se hacían virales. Aprovechando la oportunidad, se asoció con Raymond Chow, fundador de Golden Harvest Films. Su primera película juntos fue The Big Boss. A pesar de su modesto presupuesto, la película fue un éxito de taquilla instantáneo, batiendo récords de taquilla en Hong Kong y en muchos países asiáticos. Con su interpretación enérgica, poderosa y justa, creó una imagen heroica completamente nueva. El éxito continuó con Fist of Fury, El Puño de la Furia, una obra impregnada de espíritu nacional, con Bruce Lee en el papel de Chen Zhen, pero lo más destacado fue Way of the Dragon, 1972, la primera película que Bruce Lee escribió, dirigió, produjo y protagonizó. La película no solo demostraba plenamente su filosofía de las artes marciales, sino que también presentaba un clímax entre él y Chuck Norris en el Coliseo de Roma, una batalla llena de arte, dramatismo y sofisticación, considerada uno de los mejores enfrentamientos de artes marciales de la historia del cine. Bruce Lee también incorporó inteligentemente elementos humorísticos y cotidianos a sus personajes, haciendo que la imagen heroica fuera más cercana y realista. La película Enter the Dragon, 1973, que fue el último proyecto cinematográfico de Bruce Lee y su mejor esfuerzo, se considera una película icónica no solo en la época de su carrera, sino también en la historia del cine de acción de todo el mundo. Hollywood y Hong Kong colaboraron en la producción de esta película por primera vez, siendo Warner Brothers fue el principal financiador y distribuidor del proyecto. La película no fue solo un producto comercial, sino que también estaba llena de filosofía de las artes marciales e identidad asiática gracias a Bruce Lee, que no solo desempeñó el papel de actor principal, sino que también hizo de asesor creativo y editor de artes marciales. También tuvo un impacto significativo en el diseño de la acción. El personaje hizo una representación impecable del héroe oriental de las artes marciales al combinar su gélido y profundo interior con sus excepcionales dotes para el combate.
Todas y cada una de las secuencias de acción se produjeron meticulosamente, y los espectadores siguen asombrándose con ellas incluso ahora. La película Enter the Dragon destacó porque era la primera vez que un actor asiático protagonizaba una película de acción de Hollywood que se estrenaba en todo el mundo. En el mes de agosto de 1973 se produjo la película Enter the Dragon, que casi inmediatamente después de su estreno se convirtió en un fenómeno mundial. Recaudó más de $400 millones en todo el mundo y convirtió a Bruce Lee en una leyenda eterna tanto de la industria cinematográfica como de las artes marciales. La película no solo marcó el comienzo de una nueva era para el cine de acción, sino que también sirvió de fuente de inspiración para generaciones de intérpretes de artes marciales, actores famosos como Jackie Chan, Jet Li y Donnie Yen, así como estrellas de Hollywood como Jean-Claude Van Damme, Keanu Reeves y Wesley Snipes, se vieron influidos por la película. Desde que era pequeño, Brandon ha entrenado con su padre, Bruce Lee, que le ha proporcionado todos los conocimientos necesarios para convertirse en un artista marcial de éxito. Sin embargo, el vínculo entre padre e hijo se extendía más allá del ámbito del atletismo y la disciplina. No solo el prematuro fallecimiento de Bruce Lee en 1973 dejó a Brandon con un legado imborrable. Llegados a este punto, ¿qué se esperaba que hiciera para honrar el legado de su padre? Debía aprender a ser un maestro de las artes marciales y un actor, como el mundo esperaba que hiciera, o debía seguir la herencia de su padre. Aparte de eso, Brandon había demostrado un talento asombroso desde pequeño. Por otro lado, la sombra de Bruce Lee era muy grande, sobre todo porque practicaba en dojos que estaban completamente cargados de imágenes de su padre. Como resultado de este conflicto interno, Brandon decidió tomarse un descanso de las artes marciales durante un tiempo y centrarse en el fútbol. Sin embargo, ese no fue el curso de su vida. Durante su adolescencia, Brandon desarrolló una actitud rebelde que acabó provocando su expulsión del colegio. La repentina muerte de su padre había dejado un tremendo vacío en su corazón, y experimentó una gran dificultad para encontrar un propósito en su vida, como le ocurría a Bruce Lee antes de que descubriera cómo canalizar sus emociones hacia su oficio. Se sentía abrumado por una ira que era incapaz de expresar. Sin embargo, en aquella época no tenía ningún interés por las artes marciales. El hijo de Bruce Lee tiene una vida difícil por delante. Cada acción que realizaba era cuidadosamente analizada y comparada con las acciones de su padre. Nadie parecía darse cuenta de que Brandon no solo quería ser recordado como el hijo mediocre de su padre, y que anhelaba construir una vida propia lejos de los focos, a pesar de que a la gente le costaba entender por qué no seguía sus pasos como maestro de artes marciales. Pero al final, la atracción hacia el mundo del espectáculo se hizo tan fuerte que fue imposible resistirse. Por ello, obtuvo el diploma de equivalencia general, GED, y se trasladó a Nueva York para probar suerte como actor. A muchos les sorprendió el hecho de que demostrara, sin lugar a dudas, que su talento interpretativo era superior al de su padre. Como resultado, finalmente amplió su formación en el famoso Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Cuando Brandon le regresó a Los Ángeles en 1985, lo hizo sin darse cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que definiría su breve pero espectacular carrera. Al principio trabajó como lector de guiones, pero el destino tenía otras ideas para él. Cuando el director de casting Len Stallings conoció a Lee, le ofreció su primer papel acreditado en la película Kung Fu. Este fue un momento en el que parecía casi predeterminado que Lee conseguiría el trabajo. De hecho, la primera entrega de la serie Kung Fu estaba destinada inicialmente a Bruce Lee, el padre del autor. Tal vez esta era la oportunidad de Brandon de recuperar lo que su padre nunca había recibido, o tal vez era la forma que tenía el mundo de hacerle saber que su destino había estado predeterminado desde el principio. Al principio, Brandon se mantuvo firme en no aceptar el papel porque no tenía ningún interés en aparecer en ninguna película de artes marciales. Además, no deseaba disputar la enorme reputación que se había ganado su padre. Sin embargo, los directores de casting le pusieron en contacto con su antiguo instructor, Jeff Imada, y se mantuvo en contacto con él hasta que el instructor le convenció para participar en el proyecto. Brandon le representó a David Carradine, el hijo oculto de Kwai Chan Caine, a través del papel que interpretó en la película. Brandon debutó en la industria cinematográfica el 1 de febrero de 1986. Posteriormente, debutó como actor principal en el thriller policíaco de acción de Hong Kong Legacy of Rage, estrenado ese mismo año. Este fue su primer papel protagonista. El thriller de alto octanaje conocido como Misión Láser fue dirigido por Don Sharp y rodado en Namibia en el año 1990.
Fue un clásico de culto cuando se estrenó en video doméstico, a pesar de que la crítica la consideraba una película de serie B. Por otra parte, Lee progresaba entre bastidores y retomaba su riguroso entrenamiento en artes marciales con Dan Inosanto. El comienzo de la década de 1990 fue un momento crucial en la carrera de Brandon Lee, ya que fue en esta época cuando empezó a aparecer en importantes películas de Hollywood y a recibir más atención tanto de los aficionados como de los directores. En 1991, Brandon actuó junto a Dolph Lundgren en Showdown in Little Tokyo, una película de acción y cultura japonesa en Los Ángeles. En la película, interpretó el papel de Chris Kanner, un agente de policía japonés-estadounidense que era rápido, inteligente y tenía un estilo de combate que mezclaba las artes marciales orientales con las tácticas occidentales. Aunque la película no tuvo un gran éxito de taquilla, Showdown in Little Tokyo se convirtió en una película de culto, gracias a sus llamativas escenas de acción y a la interesante combinación de dos protagonistas masculinos con estilos opuestos. Showdown in Little Tokyo es la primera vez que Brandon exhibe claramente su capacidad para integrar artes marciales cinematográficas con actitudes hilarantes y flexibles. Esta es una característica que le distingue de sus colegas, como Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Es importante señalar que la primera demostración clara de este talento por parte de Brandon tuvo lugar en Showdown. No solo es un hábil artista marcial, sino que también posee un sensible talento interpretativo, con ojos y movimientos capaces de transmitir la profundidad de los pensamientos internos del personaje. Por otro lado, Rapid Fire, 1992, fue el esfuerzo más importante, y está ampliamente considerado como el salto que catapultó a Brandon Lee fuera de la sombra de su afamado padre, Bruce Lee. Se trata de un proyecto en el que 20th Century Fox ha invertido y creado con la intención de transformar a Brandon en una estrella de acción independiente capaz de dominar toda la escena. El personaje que interpreta en la película es Jake Lowe, un estudiante de arte que se ve involuntariamente envuelto en el conflicto. La combinación de acción dramática, temas políticos y el crecimiento interior de los personajes, que no era habitual en las películas de artes marciales de la época, es uno de los muchos puntos fuertes de la película. Brandon no solo ejecutó personalmente la mayoría de las escenas de acción de Rapid Fire, sino que también participó en la coreografía de varias escenas de lucha cuerpo a cuerpo. Coordinó esta coreografía con Jeff Amara, un consultor de artes marciales que había trabajado anteriormente con el padre de Brandon. La película pinta una imagen de Brandon Lee. No solo heredó la velocidad y la excelente técnica de Bruce Lee, sino que también añadió la libertad del cine americano de los años 90 y el atractivo de una joven estrella. Los críticos alabaron realmente la forma en que introdujo un color distintivo en la película, con el fin de perfeccionar sus movimientos para la gran pantalla. Incluso filmó sus sesiones, exactamente igual que había hecho su padre muchos años antes. Brandon ya se había hecho a la idea de que seguiría los pasos de su padre y se convertiría en una estrella del cine de acción. Y cuando Alex Proyas vino a buscarle para una película llamada The Crow, estaba preparado para lo que creía que sería su película más importante hasta la fecha. Además, ignoraba que sería su experiencia final. Su vida se truncó como consecuencia del accidente, cuando los seguidores de Bruce Lee de todo el mundo se enteraron de la muerte de su hijo. Una pregunta inesperada brotó de sus labios indecisos. El accidente y el misterio de la tumba de Brandon Lee. Un escenario que se suponía que no era más que otro resultó ser una pesadilla en la vida real. Se suponía que el despiadado chico divertido, Michael Massey, iba a luchar contra Eric Draven, interpretado por Brandon Lee, en una escena que nunca se incluyó en El Cuervo. Sin embargo, la escena nunca se estrenó, pero mientras las cámaras estaban rodando, ocurrió un acontecimiento. Tuvo un incidente. El Centro Médico Regional de New Hanover le operó de urgencia durante varias horas, pero no fue suficiente para rescatarle. A raíz de la tragedia que vivió la madre de Brandon, Linda Lee Caldwell presentó una demanda contra los productores, así como contra otras 3 empresas y particulares. Su prometida, Elisa Houghton, también participó en el evento. A pesar de que este horrible suceso se saldó finalmente con un acuerdo, los supervivientes siguen siendo recordados por los acontecimientos de aquella noche. Inmediatamente después de la prematura muerte de Brandon Lee, Dream Quest Images, en colaboración con el especialista Chad Stahelski, completó la creación de El Cuervo. Brandon habría querido que la película se terminara y se hiciera bien, dijo posteriormente Stahelski, y la película se terminó. Sigo pensando que Brandon habría querido que la película estuviera terminada. Sin embargo, ¿hasta qué punto fue realmente un triste accidente o hubo algo más?
Hubo un giro de los acontecimientos en el que Brandon le había tropezado sin siquiera darse cuenta. Esta alarmante idea llevó a desenterrar pruebas que no pudieron refutarse cuando por fin se abrió su tumba, 32 años después de su fallecimiento. Era una soleada mañana de primavera cuando los trabajadores de mantenimiento del cementerio de Lakeview, en Seattle, cogieron la lápida de la tumba de Brandon Lee y la apartaron para dejar al descubierto su ataúd. Este fue el momento en que se abrió la tumba. Todos los objetos que contenía la compacta sala parecían permanecer inalterados, aunque el aire permanecía silencioso y lleno de reverencia. Un tenue aroma que había quedado de la ceremonia seguía perdurando en el ambiente. La piedra y la tierra fueron inspeccionadas a toda prisa por especialistas, con el objetivo de localizar cualquier prueba que pudiera explicar las inesperadas alteraciones que se produjeron en el lugar. Aparte de la grieta, el enterramiento parecía estar en buenas condiciones y no presentaba ningún otro síntoma de deterioro. El hecho de que la tierra estuviera seca y rancia proporcionaba más pruebas de que el lugar de descanso de Brandon Lee no había sido perturbado por ningún bicho excavador. El diagnóstico preliminar de los especialistas parecía acertado. Durante el tiempo en que las autoridades se afanaban en fabricar una nueva lápida para sustituir a la que se había fracturado, Linda Lee Caldwell se encontró mirando fijamente el ataúd que transportaba los restos de su hijo. No tenía ni idea de cómo debía sentirse. Por un lado, se sintió aliviada de que este procedimiento terminara en poco tiempo y de que la relajación de Brandon continuara sin interrupciones. Por otro, sintió una inexplicable atracción hacia el ataúd y todo lo que contenía. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera tocar la madera, notó algo más que atrajo su atención. Junto al ataúd, había una serie de objetos que los amigos y compañeros de trabajo de Brandon habían colocado en la tumba como último gesto de respeto. Estos objetos estaban colocados en el suelo. Varios artefactos, entre ellos fotografías firmadas, notas del corazón, recuerdos en miniatura de platós de cine y otras cosas, estaban dispersos por el suelo, sirviéndole de recordatorio constante de que su hijo había sido querido hasta el final. A pesar del paso del tiempo, la colocación de todos los objetos conmemorativos permaneció inalterada tras el entierro. Al preservar las antiguas prácticas funerarias con tanta atención al detalle, la familia y los amigos de Brandon han creado un santuario que resistirá el paso del tiempo. El personal encargado del mantenimiento trataba todo lo que había en la tumba con mucha reverencia cuando instalaban la nueva piedra. Cuando encontraban un objeto nuevo, preguntaban a Linda si estaba interesada en examinarlo más a fondo. A pesar de su dolor, decidió echar un vistazo rápido a algunas fotografías para ver a su hijo sonreír por última vez. El descubrimiento más emotivo que se hizo en la tumba de Brandon fue una colección de cartas selladas que habían estado esperando a Brandon desde que fue enterrado. No se trataba solo de cartas, sino de una colección de palabras de despedida y homenajes de las personas más cercanas a él, para evitar que se deterioraran con el paso del tiempo. Cada carta se conservaba cuidadosamente en sobres que se habían preparado específicamente. Leer estas cartas después de tantos años le devolvería tanto la angustia de no poder continuar su trabajo como la fuerza para seguir adelante con su vida. Sin embargo, es posible que contengan secretos que nunca han sido revelados al gran público. En caso de que las cartas hubieran sido selladas, es posible que los remitentes no desearan que se divulgaran. Cabe la posibilidad de que esos textos estuvieran destinados únicamente a que los leyera Brandon, pero ¿y si descubrió algo que estaba destinado a ella? Durante el día del entierro, todo el mundo la había visto de pie junto a la tumba. Cabía la posibilidad de que alguien hubiera decidido dejarle algo único con lo que recordar a su querido hijo. Tras considerar esta opción, Linda tomó la decisión de abrir las cartas. Al leer las cartas, se le llenaron los ojos de lágrimas al leer información íntima sobre la vida de Brandon desde la perspectiva de su mejor amigo. También leyó los objetivos comunes y el futuro que Brandon había planeado antes de su prematura partida. En las cartas que se escribieron más cerca del entierro, el equipo de conservación observó que el tono de las cartas cambiaba de una profunda tristeza en las primeras a una creciente determinación en las que se escribieron más tarde. Sus últimas cartas contenían garantías de que se aseguraría de que su legado perduraría, de que salvaguardaría su visión creativa y de que comunicaría su mensaje a otras generaciones. No se trataba solo de cartas de despedida, sino de un plan para preservar la visión de Brandon, llena de las ideas por las que vivía. Una carta, sin embargo, destacaba entre las piezas de comunicación que habían sido meticulosamente guardadas. Estaba sellada de una forma nueva, con un signo que parecían dos dragones entrelazados entre sí. Linda lanzó un grito de sorpresa en cuanto se percató del signo.
Recordaba que Brandon, de niño, daba mucha importancia al simbolismo asociado al apodo de Bruce Lee, el dragón, como lo había sido su padre. Los dragones son grandes criaturas mitológicas del conocimiento y la fuerza. Había soñado que sería como su padre cuando creciera. Los dragones son animales poderosos y míticos. ¿Era posible que Brandon creara un signo que le reflejara tanto a él como a su padre? Dado que Linda era consciente de que nadie más habría elegido un signo así, respondió afirmativamente cuando le preguntaron si quería que se abriera la carta, y el contenido de esta sorprendió a todo el mundo. El hallazgo que provocó el sobresalto de todo el planeta. El equipo de conservación se quedó estupefacto al encontrar algo que le sorprendió al abrir con cuidado este singular paquete, una nota de despedida del propio Brandon, escrita solo unos días antes de fallecer, como si hubiera tenido una premonición de lo que iba a ocurrir. La carta, de su puño y letra, decía: la aventura que empezamos juntos nunca termina. Tus percepciones de las restricciones son ilusiones mentales que tú mismo has creado. Sé agua, fluye a través de situaciones difíciles. Adáptate a nuevas dificultades y descubre la fuerza que yace dentro de tu falta de forma. Sin embargo, lo más importante que debes tener en cuenta es que tu auténtico camino no se originará al seguir mi enfoque, sino al descubrir el tuyo propio. Para llenar la copa con tus conocimientos, primero debes vaciarla. En cuanto Linda recibió la carta, se le llenaron los ojos de lágrimas. Encontrar una carta que había estado oculta bajo el ataúd de Brandon fue casi demasiado para su corazón herido. Nunca había imaginado que volvería a tener la oportunidad de leer algo escrito por Brandon. Una vez más, estaba a punto de cerrar la carta y salir inmediatamente del cementerio para buscar consuelo en la paz y la tranquilidad de su propia casa cuando, de repente, se dio cuenta de algo sorprendente. No entiendo por qué Brandon escribiría algo así. ¿Había sido consciente de que se acercaba a su límite? ¿Quién había colocado la nota dentro del ataúd? Es muy probable que la carta fuera ocultada dentro de la tumba por algunos de sus conocidos o compañeros de trabajo. Es posible que el propio Brandon hubiera pedido que lo guardaran hasta que llegara el momento oportuno para dejarlo marchar. Sin embargo, esto no explica cómo parecía haber sabido que su vida estaba a punto de llegar a un final abrupto. ¿Ha habido algún acontecimiento que haya tenido lugar dentro o fuera del plató que pueda haberle hecho sentir angustia por su vida? Linda se vio de repente confrontada con los recuerdos de la llamada telefónica que había causado una profunda tristeza en su corazón. Las autoridades habían mencionado que se había producido un suceso, un error que había provocado la muerte de su hijo. Por otra parte, ¿y si no hubiera sido solo un error? Mientras Linda seguía divagando con los trabajadores de mantenimiento que la rodeaban, se dio cuenta de lo confusos que estaban todos. A pesar de que parecían dispuestos a aceptar esta noción como la realidad, les costaba creer que el desastre ocurrido en el plató de Kron no hubiera sido más que un accidente. Por otra parte, si Brandon había sido consciente de que algo estaba a punto de sucederle, entonces ¿por qué se limitó a dejar tras de sí esta nota críptica en lugar de una pista clara? Pero este no era el hijo que Linda había conocido. En caso de que Brandon tuviera la más mínima sospecha, se habría esforzado por ayudarla a resolver el misterio de su muerte, incluso desde el más allá. No podía creer que no hubiera otra respuesta, solo tenía que mirar muy profundamente en el pasado para localizarlo, y cuando por fin lo hizo, su corazón volvió a entristecerse. Para que todo el mundo recordara a Brandon no solo como el hijo de Bruce Lee, sino también como un joven agradable con un gran corazón y un peso aún mayor sobre sus hombros. Ella se aseguraría de que su mensaje final se difundiera a todo el mundo, a pesar de que era consciente de que la gente se conmocionaría y sentiría el mismo nivel de tristeza. También era consciente de que Brandon nunca sería olvidado. Él había afirmado en aquella carta que la aventura que iniciamos juntos nunca se detendría, y ella se aseguraría de que su viaje a los corazones de sus admiradores permaneciera con ellos durante el resto de sus vidas. ¿Crees que este es el verdadero mensaje que Brandon me pretendía transmitir? ¿O crees que hay otro significado oculto bajo sus palabras? Deja un comentario a continuación y haznoslo saber. Gracias por vernos y espero volver a verte pronto.